El primer tema del que te quiero hablar hoy es del salario mínimo. Como sabes, en esta época del año asistimos al mismo espectáculo de siempre, en el cual la ministra de Trabajo hace el paripé de consultar a los agentes sociales para luego tomar la decisión que ella tenga ganas. Pero tú fíjate lo siguiente. Hoy hay personas que están trabajando por, digamos, 1.100 euros por mes. Están haciéndolo de manera voluntaria, en libre acuerdo con su empleador. Sin embargo, a Yolanda Díaz esa cantidad no le parece correcta. Entonces, supongamos que decida 1.135, que sería un incremento del 5%. Eso, que parece una tontería, decir, bueno, pasar de 1.080 a 1.135, un 5%, no es el fin del mundo. Y yo lo que te quiero decir es que, dejando de lado los aspectos económicos, es un tema, es una cuestión, es una decisión, no solo arbitraria, sino que es más propia de un régimen totalitario que de un Estado social y democrático de derecho, como se define España en la Constitución Nacional. Porque el gobierno tiene sentido que exista siempre y cuando defienda los derechos individuales. Para eso se crearon los gobiernos. Sin embargo, este proceso de definición del salario mínimo al arbitrio de la ministra Díaz en este caso, no está defendiendo ningún derecho, sino al contrario, los está atacando. Porque en primer lugar, cuando ella decida, digamos, 1.135 euros en lugar de los 1.080, toda la gente que estaba trabajando de manera voluntaria entre el actual salario mínimo y el nuevo va a ver violada su derecho a la libre contratación. Entonces, tú estabas de acuerdo con el empleador en ganar 1.100, pero resulta que a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez no les parece correcto y ahora el empleador te va a tener que pagar tanto más. Ok, tú puedes pensar, bueno, si de 1.100 a 1.135 son 35 euros, bueno, eso, si tú sumas 14 pagas y las cotizaciones sociales, son 650 euros más por año que el gobierno decide expropiarle a los empleadores para dárselo a los empleados siempre y cuando mantengan el puesto de trabajo. Si es una persona que está ganando ahora el salario mínimo y pasa a un nuevo salario mínimo, digamos, una vez más de 1.135 euros, la expropiación que sufriría el empleador por cada asalariado sería de unos 1.040 euros al año. 1.040 euros al año que por supuesto no llegarían al asalariado, porque en una medida importante ese dinero que es expropiado se compone de cotizaciones sociales. Pero además, esa decisión arbitraria de subir el salario mínimo, además de violar el derecho a la libre contratación de asalariados y empleadores, además de violar el derecho de propiedad de los empleadores, también obstruye el derecho al trabajo de los parados, que van a tener todavía más difícil acceder a un puesto de trabajo. Pero si tú tienes en cuenta los 1.135 euros que estamos usando como ejemplo, más las cotizaciones sociales, más el mecanismo de equidad intergeneracional que se inventó el ministro Escrivá, más las pagas extraordinarias, y además tenemos en cuenta que el empleador paga 14 salarios, pero el empleado tiene que trabajar solo 11 meses, el coste mensual efectivo mínimo de contratar a una persona en España va a pasar a ser de unos 1.900 euros por mes. Eso, al final, acaba siendo un poderoso incentivo para reemplazar mano de obra por maquinaria. Por lo tanto, además de las violaciones de derechos anteriores, el parado, que tiene más difícil acceder a un empleo, también corre el riesgo de transformarse en un desocupado estructural por culpa de esta medida que se toma en nombre de la justicia social. Hay que tener en cuenta que los incrementos del salario mínimo que se han tomado desde 2018 han sido en alguna medida ilegales porque no tienen en cuenta los criterios que se definen en el Estatuto de los Trabajadores, que dicen que hay que ajustar el salario mínimo teniendo en cuenta el IPC, la productividad y el estado general de la economía.
El salario mínimo subió 30 puntos más que la inflación, algo que es prácticamente no ha ocurrido en ningún otro país en Europa. Pero además, al mismo tiempo, la productividad cayó un 4%, porque en España en estos últimos 5 años es donde peor evolucionó la productividad entre todos los países avanzados. Entonces, los del gobierno te dicen, no, lo que pasa es que tenemos que subirlo porque es lo que dice la Carta Social Europea. Y ya te expliqué en otro vídeo que eso también es mentira. Por lo tanto, además de atacar derechos individuales, la decisión arbitraria de Yolanda Díaz de subir el salario mínimo es ilegal. Y hay incluso un aspecto mafioso en la decisión del gobierno de subir el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene el poder para subir el salario mínimo, para castigar al empresario que intente resistirse, y por si eso no bastara, el gobierno se va a lucrar de su propia decisión. ¿Por qué? Porque como te decía antes, ese incremento del salario mínimo conduce a un incremento de las cotizaciones sociales. Y no es poca cosa, porque si tú tienes en cuenta las cotizaciones sociales que se recaudarían por el incremento de 1.080 a 1.135 euros, y además tienes en cuenta que ese incremento en 14 pagas en una gran medida se va a gastar, por lo tanto el gobierno además de las cotizaciones sociales va a recaudar IVA, tienes que por cada 100.000 personas que pasen de cobrar 1.080 euros a cobrar 1.135, el gobierno va a ganar como mínimo 42 millones de euros más de recaudación. Entonces te quiero decir, el despropósito es completo, porque el gobierno toma una medida que no se ajusta a la ley, que ataca derechos individuales, pero además de eso está ganando más dinero por esa decisión. Entonces eso es verdaderamente digno de un comportamiento mafioso. En este punto entonces aparecen también quienes te dicen, bueno, ¿qué te importa que suban el salario mínimo aunque viole derechos o lo que fuese, si igual el empleo se sigue creando? No ha afectado la creación de empleo. Eso es una verdadera estupidez que lo puede decir solamente alguien que no conoce las estadísticas. Porque si tú comparas la evolución del número de ocupados en tareas elementales, que son las de menor productividad y que por lo tanto son las que tienen una tendencia a cobrar el salario mínimo, y lo comparas con la evolución de los empleos no elementales, te vas a dar cuenta que hasta el 2018 ambos grupos crecían más o menos a la par. Pero desde el 2018 hasta aquí, es decir, cuando empezó esta locura de subir el salario mínimo por encima de las posibilidades reales de la economía y por encima de lo que marca la ley, los empleos elementales crecen solo una tercera parte que los otros. Si hubiesen seguido creciendo a la par, hoy habría 163.000 personas más trabajando que las que hay ahora. Y eso se lo tenemos que adjudicar una vez más a la justicia social de subir el salario mínimo. Y lamentablemente los daños que provoca esta decisión arbitraria de subir el salario mínimo no van a acabar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque ratifican que España se aleja cada vez más de lo que se puede considerar una economía de libre mercado, y además de eso, que ya de por sí es algo que ataca la confianza, también complica el análisis de cualquier proyecto de inversión. Porque como tú sabes, cualquier nueva inversión se analiza con un estudio donde se proyectan los ingresos, donde se proyectan los gastos y luego eso se descuenta a un determinado tipo de interés. El punto es que como el gobierno sanchista-leninista sube los impuestos cuando quiere, promete que los va a seguir subiendo y además incrementa los costes de manera arbitraria, como en este caso subiendo el salario mínimo, es mucho más difícil calcular un proyecto de inversión, digamos, con un margen de error acotado. Y eso va a derivar a la larga en una menor inversión, en una menor acumulación de capital, en una menor creación de empleo y en un menor incremento de los salarios. O sea, todas consecuencias negativas. Entonces, para terminar este tema, si nosotros queremos realmente que algún día España sea considerado un país serio, una democracia avanzada, una de las tantas cosas que habrá que hacer es terminar con este espectáculo empobrecedor en que una persona, desde un despacho ministerial, decide arbitrariamente cuánto tienen que pagar unos empresarios a unos empleados que ya tenían un acuerdo voluntario entre partes.
porque como dije antes, es algo de una naturaleza más propia de un régimen totalitario que de una democracia avanzada. El segundo punto que te quería contar, que pasó bastante inadvertido para la importancia que tiene, es el anuncio del Banco Central Europeo de que en diciembre de 2024 va a dejar de reinvertir los bonos de deuda pública que tiene en su cartera. Te hago una recapitulación del tema porque es un poco confuso. El Banco Central Europeo tiene básicamente dos programas de compras de títulos públicos en el mercado. Uno empezó en la época de Mario Draghi y es el más importante. Empezó, como te digo, en junio de 2014. Con ese programa que se llama APP, hoy el Banco Central Europeo tiene el equivalente a 3 billones de los nuestros, es decir, un 3 y 12 ceros después, 3 billones en bonos en su balance. Casi todos títulos públicos, pero también hay una pequeña parte de títulos privados. El segundo programa de compra de títulos por parte del Banco Central Europeo empezó en la pandemia y fue una cosa de emergencia. Por ese segundo programa tiene 1,7 billones de euros en títulos de deuda. Por lo tanto, si tú sumas los dos programas, el que empezó con Mario Draghi y el que empezó en la pandemia, tienes 4,7 billones de euros. Es prácticamente el triple del PIB español, para tener una comparación. En una primera fase, el Banco Central Europeo únicamente se limitaba a comprar y ampliar la cantidad de bonos en cartera. Ahora, cuando tiene tantos bonos en cartera, ya hay algunos de esos bonos que empiezan a vencer. Es decir, el gobierno que emitió el bono, por ejemplo el gobierno español, le paga al Banco Central Europeo cuando vence el bono. Entonces el Banco Central Europeo empezó, además de hacer esas compras netas para aumentar la cantidad de bonos, también a reinvertir el dinero de los bonos que iban venciendo. En la segunda mitad de 2022, lo que hizo el Banco Central Europeo fue dejar de hacer compras netas en el programa grande, digamos, el que empezó con Mario Draghi, y simplemente se limitó a reinvertir los bonos que iban venciendo. En la primera mitad de 2023, lo que hizo fue empezar a reinvertir menos de lo que vencía. Supongamos, vencía a 100 y recompraba 50 nada más. Y en la segunda mitad de este año, es decir, desde julio de 2023, el Banco Central Europeo ya no reinvierte más los bonos que van venciendo que corresponden al primer programa. Y esto es muy importante porque este primer programa todavía tiene 300.000 millones de euros en bonos de la deuda española. Es decir, más del 20% de la deuda española está en el Banco Central Europeo por el primer programa de compra de bonos. Y ya desde hace 6 meses se sabe que no los va a volver a reinvertir. Y en los próximos 12 meses, alrededor de 30.000 millones de euros de bonos del Tesoro Español van a vencer. El gobierno español se lo tiene que pagar al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo no los va a recomprar. Por lo tanto, son bonos, es una demanda de bonos que va a caer, por lo tanto va a hacer que el gobierno español va a tener que pagar un tipo de interés mayor para poder colocar esos bonos en el mercado. Porque piensa que eso mismo le está pasando a todos los demás países europeos. Y como hay países europeos que manejan sus finanzas públicas de manera mucho más seria que España, pues sus bonos resultan más apetecibles que los españoles. Por lo tanto, España va a tener que pagar un mayor tipo de interés. Ahora, por otro lado, está el programa de compra de títulos que empezó en la pandemia. Desde marzo del 2022, ese programa lo único que hace es reinvertir los bonos que van venciendo. Lo que anunció el Banco Central Europeo esta semana es que la reinversión se va a terminar por completo en diciembre del 2024. De aquí a junio del 2024 va a reinvertir todo lo que vaya venciendo del programa de compra de bonos de emergencia. En la segunda mitad de 2024 ya va a reinvertir menos de lo que venza. Y a partir de diciembre de 2024 no va a reinvertir nada. ¿Esto qué quiere decir?
que ya estamos en una fase en la que el principal comprador de títulos de deuda de España se va del mercado. Lo están haciendo de manera paulatina, gradual y avisando a los gobiernos. Y esto, la verdad que yo soy muy crítico con el Banco Central Europeo, pero esto lo están haciendo bien. Lo que quiero decir es que si tú sabes que tu principal cliente de bonos se está retirando del mercado, lo que tú tendrías que hacer es ir tomando medidas para que cuando llegue el fin de las reinversiones, tú no necesites emitir tantos títulos como ahora para no tener que pagar un tipo de interés muy elevado y que entonces la situación fiscal empeore cada vez más. Sin embargo, lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez es anunciar un techo de gasto para el presupuesto 2024 que es una vez más un récord histórico. Simplemente vamos a ver cómo es finalmente ese proyecto de presupuesto, pero lo primero que conocemos de ese nuevo presupuesto es una muy mala noticia. Entonces, simplemente esto es para que lo tengas en un rincón de tu cabeza, que el Banco Central Europeo está dejando de comprar bonos, ya lo viene haciendo y lo va a seguir haciendo cada vez más. Y al mismo tiempo, el gobierno de Pedro Sánchez no se da por enterado, por lo tanto, el problema fiscal, el problema de las cuentas públicas se va a ir agravando. El tercer tema del que te quería hablar es de las primeras medidas del gobierno de Milei en materia económica. Y estoy siguiendo este tema con atención, no solamente porque yo haya nacido en Buenos Aires, sino porque creo que es un tema de importancia capital para el futuro de España y del conjunto de Iberoamérica. Porque estamos asistiendo a un experimento muy particular. Es decir, una persona que se declara abiertamente como anarcocapitalista, que luego ha moderado y se presenta como liberal libertario, pero vamos, es anarcocapitalista, esté presidiendo un país, es un experimento único. Puede tener muchas repercusiones porque la gente no es tonta y se ve que una persona está recortando el gasto público, recortando los impuestos, desregulando, achicando el Estado, etcétera. Es decir, lo contrario a lo que está haciendo el gobierno de España y a otros gobiernos, y le va bien, la gente evidentemente va a decir, yo también quiero eso mismo en mi país. Y además, prefiero hablarte yo del tema de Milei porque realmente la cobertura de este tema en los medios españoles en general es muy pobre, muchos prejuicios, muchos temas que no alcanzan a entender, será por falta de tiempo, por falta de interés, no lo sé, pero si una persona se guía en este tema por los medios españoles no va a quedar bien informada, entonces por eso también prefiero contártelo yo, porque insisto, creo que es muy importante no solo para el futuro de Argentina, sino también de Iberoamérica y en particular de España, porque nosotros tenemos exactamente lo contrario con un gobierno liberal libertario, nosotros tenemos un gobierno comunista. Y las medidas económicas iniciales han sido básicamente dos. Un fortísimo ajuste fiscal de más de 5 puntos del PIB, es más de lo que recortó Rajoy en 2 años, y te recuerdo que Rajoy es el único presidente en la democracia española que dejó el gobierno con un gasto público inferior al que le encontró al llegar. Entonces, esto de Milei es más, pero además en un solo año, porque quiere pasar de un déficit de 5 puntos del PIB al equilibrio fiscal en un año. Y esto lo va a hacer en un 60% recortando gastos y en el 40% restante aumentando impuestos, aunque hay un matiz que luego te hago. De los gastos, los más importantes son la reducción de subsidios. ¿Qué pasó? Cuando los Kirchner empezaron a emitir, la inflación empezó gradualmente a subir. Entonces, para que la inflación, para que el IPC no subiera tanto, el gobierno de Kirchner les decía, por ejemplo, a las empresas de electricidad y de gas, tú no aumentes la tarifa y yo te doy un subsidio. Entonces se llegaba al absurdo de que la electricidad de 2 meses te costaba menos que un café con leche. Entonces, cuando te dicen vamos a recortar los subsidios a partir de enero próximo para que las tarifas
empiecen a subir, es decir, y el gobierno tenga que dejar de dar esos subsidios a las empresas distribuidoras de electricidad y de gas, hay que partir de la base de que hoy el precio de electricidad y el gas en Argentina es ridículo. Entonces, aunque aumente mucho, probablemente sea un precio igualmente bajo. Y algo parecido ocurre con el transporte, con los autobuses, que son precios ridículos, precios que son céntimos de euro y que entonces están completamente desalineados y van a tener que ir subiendo gradualmente para que el gobierno tenga que dejar de subvencionar también a las empresas de autobuses. Esa es una parte. La otra parte también importante es que se atreven a tocar, digamos, el mito de que las jubilaciones no se pueden tocar. Bueno, esto tiene que ser un aviso muy importante para España. Evidentemente nadie quiere recortar las jubilaciones, pero cuando no hay, no hay. Y como dice Milei, no hay plata. En Portugal, y en Grecia, cuando fueron intervenidos, tuvieron que recortar las pensiones, si mal no recuerdo, un 20%. Aquí, la deuda pública está en máximos históricos, pero el gobierno sigue aumentando las pensiones con el IPC como si no hubiera ningún problema. Lo que yo te digo es, puede llegar el día en que esas pensiones no se puedan pagar, y aunque hoy parezca que es algo imposible, pues se van a tener que recortar, que de hecho es lo que hizo Zapatero cuando las congeló, que fue hasta ahora el único gobierno que congeló las pensiones, el de Zapatero. Entonces, Milei lo que va a hacer es aumentar las jubilaciones menos que la inflación, por lo tanto, en definitiva, la está recortando. Y después hay un montón de otras medidas, ha reducido el número de ministerios de 18 a 9 y eso supone la reducción de una cantidad enorme de secretarías, subsecretarías, direcciones generales y con todos los cargos añadidos y de asesores, etcétera. Por lo tanto, es un ajuste importante. Ahora, la parte de ingresos, digamos que te presenta como aumento de impuestos, hay que entenderla en conjunto con la segunda medida, que la segunda medida es una devaluación muy importante. Hasta antes de que empezara el gobierno de Milei, había un dólar oficial que era al cual se liquidaba el comercio exterior y un montón de otras transacciones, que costaba alrededor de 365 pesos por dólar. Pero si tú querías comprarte un dólar, a ese precio no podías, pero sí podías ir a una casa de cambio a comprarte un dólar. Y entonces te costaba más o menos 1.000. Es decir, el verdadero precio del dólar era prácticamente el triple que el dólar oficial. ¿Por qué reprimía el gobierno de Kirchner el precio del dólar? Porque el dólar te marca el precio interno, tanto de los productos que se exportan como de los que se importan. Entre ellos, la carne, los cereales, el petróleo, el gas, etc. Entonces, para evitar que subiera la inflación, ellos reprimían y ponían controles para que nadie pudiera comprar dólares y que las importaciones se hicieran a ese precio, digamos, artificial de 365 pesos en los últimos días, pesos por dólar. Lo que hizo el gobierno de Milei fue sincerar esa medida y pasó ese dólar de 365 a 800, una devaluación del 120%. Pero ¿qué pasó? Como ahora el dólar que tú te podías comprar en la casa de cambio, que valía 1.000, ahora bajó un poco de precio, la diferencia entre el precio del dólar oficial y del dólar informal, digamos, se redujo, está alineado. Ahora, ¿qué pasa? Si tú eres un exportador, antes, por cada dólar que exportabas, recibías 365 pesos. Bueno, ahora vas a recibir 800. Entonces, lo que hizo el gobierno es, a las exportaciones no agropecuarias les hace una retención. Entonces no van a recibir los 800 pesos por dólar, van a recibir, no sé exactamente, pero digamos 500. Entonces el exportador va a estar mejor, porque antes recibía 365 y ahora va a recibir 500. Entonces el gobierno aprovecha la devaluación para quedarse con los 300 pesos restantes por dólar. Entonces ganan todos, gana el exportador porque está mejor y gana el gobierno porque tiene una fuente de ingresos adicional. Entonces esto
se presenta como un aumento de impuestos, pero en realidad no es un aumento de impuestos porque, insisto, que el que exporta va a estar mejor que antes. Y luego hay otras medidas de emergencia, pero la esencia es la decisión política de hacer un recorte de gasto fortísimo y de poner el dólar a un precio mucho más próximo del de mercado. Entonces, frente a estas medidas aparecen algunos que dicen que bueno, que Milei había dicho que iba a bajar los impuestos y lo subió, que dijo que iba a dolarizar y por ahora no está dolarizando, etcétera, etcétera. Me parecen que son todas críticas fuera de lugar. Lo que está demostrando Milei es una gran flexibilidad, porque no hay que olvidar que él está ahí porque hizo un acuerdo con el partido de Macri. Entonces, en primer lugar, es normal que su programa de gobierno original no puede aplicarse tal como él lo tenía pensado, porque ya no es estrictamente el programa de gobierno de Milei, sino es el de Milei más un poco del de Macri. Y por eso mismo, mucha gente que iba a tener cargos si hubiese ganado solamente Milei, no lo tiene, y todavía hay ministerios donde no están todas las personas designadas. Entonces hay quien aprovecha para decir que hay una improvisación, que cómo es posible que no tuviera todo preparado, cuando en realidad el acuerdo entre Macri y Milei se hizo en los últimos días de noviembre. No pasó ni siquiera un mes. Por lo tanto, yo no creo que haya una improvisación, ni mucho menos un alejamiento de las ideas de Milei, ni mucho menos una traición a lo que prometió en campaña. No, lo que hay es una adaptación a la realidad política y electoral de las medidas y de los equipos. Pero lo más importante es que el sentido en el que van las medidas es el correcto y es el de una persona que quiere que el Estado sea más chico. Si van a tener éxito o no estas medidas va a depender de muchos factores, pero esto en alguna medida es como en el fútbol. Tú puedes tener el mejor equipo, pero si tienen que jugar en un campo de juego con muchos pozos y todo embarrado, no van a poder jugar bien, van a poder hacer lo que puedan. Evidentemente van a jugar mejor que un jugador malo, pero no van a poder jugar lo bien que podrían si la cancha estuviera en buenas condiciones. La situación política de Milei es débil porque tiene pocos senadores, tiene pocos diputados, pero el sentido es el correcto. Hasta ahora lo que ha hecho es todo muy positivo porque, insisto, ha mostrado flexibilidad para armar equipos y para tomar medidas. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa que dijo Milei en su discurso inaugural, que es clave. Así como Rajoy en su primera legislatura dijo que el objetivo fundamental de su gobierno era evitar la intervención y lo consiguió, digamos, entonces él siempre pidió que se lo evaluara de acuerdo a esa vara. Lo que dice Milei es, nosotros lo que vamos a intentar es evitar una hiperinflación. En este momento, la inflación está siendo en Argentina del 1% diario. Y la tendencia te da que esa inflación se podría disparar hasta el equivalente a un 15.000% anual. Todo lo que está haciendo Milei es intentar evitar que eso pase. Entonces, puede pasar que dentro de 2 años no haya podido dolarizar todavía, que haya impuestos más altos de lo que nos gustaría, que haya gastos también más altos de lo que nos gustaría, que no se haya podido privatizar algunas empresas, etcétera, etcétera. Pero si se evitó la hiperinflación, el balance tendría que ser positivo, porque la situación actual es delicadísima. Y de ahí es la dureza de las medidas y la velocidad con las que están actuando, porque se dan cuenta que hacen esto o la alternativa es la hiperinflación. No es por eso una cosa muy fácil que podamos garantizar que van a tener éxito. No, yo tengo confianza porque las ideas que tiene Milei son correctas, porque se ha rodeado de gente inteligente, porque tiene el apoyo político de Macri y sobre todo porque tiene el apoyo de la gente que está harta y que se da cuenta que los culpables de esta situación son los Kirchner, que fueron los que gobernaron en 16 de los últimos 20 años.